Bueno, entre algunas de las cuestiones que nos van quedando, por lo menos de la clase del otro día que hicimos vía Zoom también, con respecto a la flexibilización laboral y un avance del mundo que nosotros venimos viendo desde el siglo XIX sobre todo, ¿no? Fines del siglo XIX, principios del XX, y cómo se fue organizando el trabajo en torno a ese mundo, ese contexto internacional, ese contexto nacional respecto de lo que sucede en la Argentina, con una línea de tiempo bastante robusta, ¿sí? En torno a las cosas que fueron aconteciendo. Nos disponemos para el abordaje, ¿sí? De algo a lo que nosotros dimos en llamar la posmodernidad, ¿no? Y dentro de una posmodernidad que no nos es ajeno la chance también de hablar de lo que implica la flexibilización laboral en torno a esos cambios también organizativos, ¿no? Dentro del marco laboral y de flexibilización que nosotros enmarcamos el otro día, el factor tiempo está siempre presente, ¿sí? ¿Qué flexibilizamos? Bueno, flexibilizamos los tiempos en los cuales un trabajador o una trabajadora puede hacer su trabajo, no valga la redundancia. Se flexibiliza eso, el tiempo y el costo de producción, ¿sí? Reducir ese tiempo a una figura en donde de repente no exista un contrato que implique la permanencia de ese trabajador o trabajadora en una empresa, ¿sí? Durante más de un periodo acotado, le permite a la empresa justamente salvarse o estar exenta de pagar quizás un año más de trabajo, ¿no? Entonces el trabajo temporario empieza a surgir como este sistema que le permite a las empresas organizar sus propias tendencias de empleo, ¿no? Y así otra vez, el tiempo es un factor fundamental, trabajo temporario, ¿sí? Entonces la flexibilización vino un poco a proponer esta tercerización del empleo, como decía el otro día, en una sociedad de la cual se habla de modernidad o posmodernidad, depende también el autor, ¿no? ¿Qué sería la posmodernidad? El posmodernismo ciertamente es una corriente crítica contra la razón, aunque en términos generales es una tendencia mucho mayor que eso, pues corroe peligrosamente las bases de la cultura. No es posible atribuir su existencia a una sola causa, ni resumirse en una frase. Es hija del vacío existencial en el que se encuentra el ser humano, ¿sí? ¿Sería un vacío existencial el tema laboral? Por supuesto, ¿sí? No saber qué tipo de empleo o dónde uno va a trabajar, por cuánto tiempo, genera un vacío existencial. Entonces no nos permite el planeamiento de lo que nosotros podríamos llegar a hacer en el futuro, ¿no? Entonces la flexibilización viene acompañando este pensamiento o este concepto en torno a lo que es la posmodernidad. Yo decía, bueno, algunos autores reconocen la posmodernidad, otros no, ¿sí? Lo sustancial de todo esto para un cambio de era me parece que tiene que ver con la posibilidad de que haya una ruptura con un paradigma, algo cambie, ¿sí? Como esas rupturas que yo les marqué en la línea de tiempo, y no pareciera ser que la posmodernidad encuentre desde el lado rupturista algo nuevo, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, pero Internet... sí, Internet, en 1989, caída del muro de Berlín, se inicia este proceso, ¿sí? de tiempo, pero Internet no creo que sea justamente una ruptura, ¿sí? Sino que es más bien la formación o el establecimiento de estas comunicaciones que ya venían desde tiempos de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? De la Segunda Guerra Mundial, perdón. Entonces, con esto de la conectividad, ¿sí? De los sistemas ¿cómo es? De encuentro de lo que tiene que ver con las computadoras, ¿no? Ya venía ocurriendo. Lo que pasa es que acá se potencia, ¿no? Internet potenció todo, globalizó aún más lo que ya se estaba globalizando, ¿no? El sistema de comunicación. Pero no me parece que sea un cambio de ruptura, ¿sí? o una ruptura que produzca un cambio. Al contrario, es la sofisticación de esas viejas cosas, ¿sí? Así que bueno, entender la posmodernidad como este vacío existencial humano tiene un poco de mayor conceptualización, ¿no?
son cosas que suceden, ¿sí? Que también están relacionadas a lo que es el tiempo. Nosotros hablamos de la posmodernidad dentro de una sociedad que se vuelve líquida, ¿sí? No podríamos hacer caso omiso de lo que entendemos como sociedad líquida, que todo fluye, todo va rápido, todo se escapa de las manos. Entonces, entrar en una sociedad líquida, al tiempo de una sociedad líquida, nos invita también a parecer como soldaditos que marchan, ¿sí? Y que nos van llevando, como quien diría, para donde tira el viento, ¿no? En este caso tira para los vientos del posmodernismo. Es la cuestión esta de conseguir el objeto deseable, ¿sí? Que puede darse de dos maneras. Conseguir el objeto deseable, algo que nosotros deseamos, un sueño que queremos conseguir. Lo hacemos por las vías de la calidad en torno a nuestro tiempo de aprendizaje, o lo hacemos en torno a los tiempos veloces que nos invitan a subirnos a la máquina. ¿Cómo es esto? Bueno, a veces trabajar implica el abandono de ciertas cuestiones que tienen que ver con nuestra realización individual, ¿sí? Entonces, si yo me adecuo a cierto tipo de trabajo donde requiere de mí un tiempo más que prudencial, ¿sí? Más de 8 horas quizás, entonces estoy automáticamente quitándole tiempo a una realización individual que pueda ser jugar al fútbol, jugar al vóley o ir a estudiar, ¿sí? O llevar adelante un proyecto, qué sé yo, capaz a alguno le gusta el teatro y quiere hacer teatro y dice, bueno, este hobby que tanto me gusta no lo puedo hacer, ¿sí? Porque estoy abocado totalmente a un trabajo que a lo largo de 10 años uno después se da cuenta de que no era verdaderamente lo que uno quizás quería, a lo que se quería abocar, ¿no? Y el tiempo, otra vez el tiempo que fluye, otra vez el tiempo que hace que todo sea líquido y desaparezca, ¿sí? Que se nos escurra entre las manos. Ese es el orden de lo que la posmodernidad hoy en esta relación tiempo-producción, tiempo-trabajo, tiempo-realización personal nos hace una ecuación bastante difícil de resolver, ¿sí? ¿Qué viene después del igual? Si despejo la X. Bueno, ahí es donde ustedes tienen que encontrar entonces ese punto de inflexión. Desde el mayo del 68, desde lo que fue aconteciendo en la Argentina en esos tiempos también, desde lo que fue la inserción del pensamiento neoliberal en el mundo, pero sobre todo en América Latina, los tiempos empezaron a cambiar, los trabajos empezaron a cambiar. Lo que se pintaba dentro de lo que eran las empresas multinacionales como los trabajos ideales, quizás no eran los ideales de las personas que trabajaban en esas multinacionales. Tiempos de trabajo monótonos, estructuras monótonas, ¿sí? El surgimiento de la flexibilización viene a operar de alguna manera como ese momento en el tiempo del trabajo que le genera justamente a los trabajadores y a las trabajadoras la imposibilidad de pensar para adelante, ¿sí? Pensar en futuro. ¿Y eso qué hace? Desorganiza o desestabiliza esos puntos de llegada, esas metas de llegada a las que a veces los seres humanos aspiramos, ¿no? Entonces ahí está la relación entre lo que se aspira y lo que se consigue. Se vive tan en el momento o tan en la estructura de lo imposible, ¿no? o de este vacío existencial, que se pierde de vista la meta. Entonces, en tanto y en cuanto se le impide al ser humano pensar en sus metas, ¿sí? Cuando se habla de flexibilización laboral, no se permite la construcción de ese punto de llegada, ¿sí? Y ustedes me dirán, pero a la vez, en una época de crisis, la flexibilización laboral ayuda a que las empresas puedan tomar gente y haya gente temporariamente, pero trabajando igual, ¿sí? Entonces, si no trabaja en una empresa, trabaja en otra, si no trabaja en otra, trabajará en la siguiente, que es el caso de los repositores externos que yo les mencionaba el otro día, habiendo tenido yo la experiencia incluso. Pero claro, uno no puede pensar a futuro igual, ¿sí? Porque si eso se instauró desde los 90 y hoy estamos en 2020, quiere decir que es un método que nunca dejó de existir. Entonces, ¿cuánta gente habrá que hoy no puede pensar desde hace tiempo atrás en un lugar fijo de trabajo?
Entonces, en cuanto se adecúa a un lugar, ya se tiene que ir. Y entonces la comodidad pasa a ser solamente la comodidad de tener dinero a fin de mes, pero no la comodidad de haberse instalado en algún lugar y crecer. Entonces se pierde la noción del crecimiento. Por eso tenemos las dos vías. Por un lado, la vía positiva de lo que es la flexibilización laboral para la historia de un país, ¿sí? Flexibilizar laboralmente en una época de crisis permite que alguien trabaje, pero si no hay un proyecto posterior, esa flexibilización se va a sostener en el tiempo, como nos ha pasado en la Argentina, y mucha gente se va a encontrar trabajando, pero de manera temporaria. Que eso implica que después puedan haber periodos de tiempo en donde esa persona no consigue trabajo y por supuesto resigna también hasta su meta de una obra social, que es tan importante. Después nos vamos a meter en cada una de las cosas que ustedes tienen como derechos irrenunciables a la hora de trabajar. ¿Sí? Que en tanto uno trabaja en negro, esos derechos son renunciados automáticamente, ¿no? O a veces ni siquiera, por supuesto, planteados por parte de los empleadores. Entonces, eso también es una cuestión para tener presente. Así que bueno, para ir cerrando y no hacer más largo esto, si después lo retomaremos el jueves, en este momento de posmodernidad, entendida por algunos autores, de sociedad líquida, que entiende Bauman, por ejemplo, hablar del trabajo y la flexibilización laboral y un vacío existencial del ser humano, decimos, bueno, el posmodernismo vino a corromper o a corroer las estructuras, ¿sí?, de las bases culturales, porque el trabajo también es parte de una cultura, ¿sí? El trabajo, saben que también es como que dicen esa frase de que dignifica, ¿no? Imagínense montones, pero no dignificar desde el sentido estricto del dinero, dignificar en cuanto a lo que uno siente, ¿sí? Imagínense ustedes una cantidad de miles de jóvenes, ¿sí?, que no tienen empleo, que bueno, ¿cómo entender esto de la flexibilización, ¿no? Cuando se hacen las ferias del trabajo, que no sé si se hará este año de manera virtual, miles y miles y miles de jóvenes van a hacer cola, ¿sí?, para pedir trabajo. Pero esto no es un signo que yo quiero marcar como algo negativo, ¿sí? Digo, en cuanto a lo que es la juventud y conseguir trabajo, al contrario. Sino más bien lo que les quiero marcar es que tengan presente esa meta a la que ustedes quieren aspirar para tratar de sentar las bases y las posibilidades de acceder a ese tipo de meta y no resignarla en el camino, ¿sí? Porque uno no se da cuenta, y estamos en la sociedad líquida, en la sociedad del consumo rápido, en la sociedad del mundo del vacío existencial. El tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Y a veces no nos damos cuenta, y me ha pasado a mí, de que pasaron 3 años y esas metas que llevaba uno atrás capaz se van quedando en el camino, ¿sí? Entonces, bueno, para tener en cuenta qué hacer con esta situación, con esta actualidad que se está viviendo, ¿no? Tengan presente siempre esas metas a las que quieren aspirar. Un abrazo.